Buenas tardes tengan todos ustedes. Dentro de las actividades del taller de Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo, me corresponde explicar uno de los ensayos que hemos realizado durante el transcurso de esta materia. Yo he elegido el de la Unión Europea. Está basado en el ensayo que realicé previamente. Antes de convertirse en un objetivo político real, la idea de unir a Europa no era más que un sueño de filósofos y visionarios. Víctor Hugo, por ejemplo, imaginó unos pacíficos Estados Unidos de Europa, inspirados por ideales humanistas. El sueño se truncó a consecuencia de las dos terribles guerras que asolaron al continente durante la primera mitad del siglo XX. La Unión Europea se ha convertido a varias décadas después de su creación, no solo en el bloque comercial más grande del mundo, con la segunda moneda más utilizada, sino en la más grande y avanzada democracia supranacional que la historia ha conocido, y absolutamente superior a cualquier alianza de naciones de cualquier lugar del mundo. El contexto mundial en el que se mueve la Unión Europea está marcada por una globalización que ha dejado de ser solo económica y ha pasado a ser también productiva, con la incorporación a la producción de bienes y servicios de cientos de millones de trabajadores en decenas de países. Europa navega en un contexto marcado por una vecindad conflictiva y por primera vez Europa se enfrenta a un líder americano, Donald Trump, contrario a la Unión Europea, que predica un populismo nacionalista incompatible con la enorme responsabilidad internacional de los Estados Unidos en el mundo y que defiende un proteccionismo comercial que genera conflictos políticos y comerciales de envergadura, junto a una gravísima marcha atrás en las negociaciones reguladoras del comercio internacional. El presente trabajo está basado en el ensayo que realicé de este tema de la Unión Europea. Es realmente muy breve, consta de 3 secciones. La primera está enfocada a realizar una retrospectiva histórica de la formación de la Unión Europea. En una segunda sección se explica el funcionamiento y los organismos que conforman dicho bloque. Y en la tercera parte se hace una recopilación de los pronósticos y análisis de las perspectivas futuras de algunos autores. Y pues al final una breve sección de conclusiones. Historia de la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad creada para propiciar la integración política y económica de los estados de Europa, actualmente compuesta por 27 países. En 1950, 5 años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron sumidos en la devastación. Con la pérdida de vidas y daños materiales, sufrieron gravemente en su economía y su prestigio a nivel internacional. Para restaurar la confianza y la economía entre los países europeos, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, propuso la creación de una única autoridad que manejara las producciones del acero y el carbón que se realizaban en Europa. Los países, al ser parte de esta organización, encontrarían una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos, ya que el acero y el carbón eran indispensables en la industria armamentística. En 1951 se firmó en París el tratado que institucionalizó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, integrada por Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Con el tratado se logró el crecimiento de una economía autónoma en los países europeos, debido a la producción de los derivados del acero. En 1957, los países integrantes de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmaron los Tratados de Roma, que dieron origen a la Comunidad Económica Europea, organización internacional creada para buscar un mercado común que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y capitales. También se creó la Comunidad Europea de Energía Atómica para el desarrollo de una industria nuclear propia. En 1986, por medio del entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, se firmó el Acta Única Europea, que tuvo como misión crear el Consejo Europeo, ente que reúne los jefes de Estado e impulsa una iniciativa común en materia de política exterior, así como una cooperación de seguridad internacional.
En 1992, los países pertenecientes a la Comunidad Europea firmaron el Tratado de la Unión Europea en Holanda. Este tratado creó la Unión Europea, organización que promueve la integración continental por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos políticos, económicos y sociales. La ciudadanía perteneciente a la Unión Europea puede circular y residir libremente en cualquiera de los países afiliados. En 1993, la Unión Europea decidió la creación de una moneda única europea, llamada el euro, que entró en circulación en el año 2002 bajo el control del Banco Central Europeo. Actualmente, la Unión Europea ha alcanzado en las instituciones internacionales el rango de gran potencia en niveles económicos, comerciales y monetarios. Y como información complementaria al video antes visto, vamos a ver ahora enfocarnos en esta línea del tiempo de cómo fue la adhesión de cada uno de los países que forman parte de este bloque. Como bien se mencionaba, en el año de 1951, en el Tratado de París, y posteriormente, donde ya se consolida en el Tratado de Roma, los 6 fundadores, que son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Debido al éxito de estos 6 fundadores, pues se impulsó a Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido a adherirse en el año de 1973. Posteriormente se anexa lo que es Grecia en el año de 1981, seguido de España y Portugal en el año de 1986. 3 nuevos países se adhirieron en la década de los 90, específicamente en el año de 1995. Ellos son Austria, Finlandia y Suecia. Bueno, aquí un aspecto importante es la entrada en vigor del euro. Y en el año 2004 se lleva a cabo la adhesión de la mayor parte, bueno, de un gran bloque de países. Todo esto fue, un proceso que desde a mediados de la década de los 90 se iniciaron precisamente los preparativos para la mayor ampliación de la Unión Europea. Solicitaron la adhesión los 6 antiguos miembros del bloque soviético: Bulgaria, la República Checa, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Los 3 estados bálticos, que una vez formaron parte también de la Unión Soviética, que es Estonia, Letonia y Lituania. Y a su vez, una de las repúblicas de la antigua Yugoslavia, que es Eslovenia, y 2 países mediterráneos, Chipre y Malta. Todos estos se adhirieron en lo que es el año 2004. Posteriormente, Bulgaria y Rumanía lo hicieron en el 2007, y finalmente en el año 2013 Croacia, que es la última nación que se adhirió a la Unión Europea, conformando lo que son los 28 países, y lo que está en proceso de consolidarse, lo que es el Brexit, la salida del Reino Unido. ¿Qué pasa? La Unión Europea ha hecho una clasificación de las diferentes etapas de lo que ha sido la conformación de este bloque. Yo lo he resumido en esta figura, que precisamente abarca 7 etapas. La primera, del 1945 al 1959, es una Europa pacífica, los albores de la cooperación. Realmente fue las cooperaciones que se dieron posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial. La del 60 al 69 pues se considera una etapa de crecimiento económico, que esa fue incluso a nivel global, fue una etapa de bonanza económica. Del 70 al 79, una comunidad creciente. La primera ampliación es cuando se empiezan a adherir una mayor cantidad de países.
Del 80 al 89, pues el rostro cambiante de Europa, la caída del muro de Berlín, y bueno, posteriormente en la del 90 al 99, una Europa sin fronteras, fue donde ya se iba consolidando precisamente y se iban adhiriendo a una mayor cantidad de países. Y como vimos en la línea del tiempo anterior, pues la del 2000 al 2009 es la expansión donde prácticamente se terminaron de adherir la mayor cantidad de países. Y la que consideran una década delicada, precisamente la del 2010 al 2019, debido a conflictos, crisis económicas, conflictos bélicos y situaciones de discrepancias y crisis en algunos países, específicamente Grecia, España, por citar algunos ejemplos. Bien, ¿cuáles han sido las características de la Unión Europea? Esta ha hecho posible más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad. Ha contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una única moneda europea, el euro. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte del continente. Cada país miembro debe tratar a los ciudadanos de la Unión Europea exactamente igual que a sus propios ciudadanos en materia de empleo, seguridad social e impuestos. El principal motor económico de la Unión Europea es el mercado único, que permite que la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capital puedan circular libremente. La Unión Europea sigue esforzándose por aumentar la transparencia de las instituciones que la gobiernan y hacerlas más democráticas. Las decisiones se toman de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos. La Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo, es la primera exportadora mundial de productos manufacturados y servicios y el mayor mercado de importación para más de 100 países. La Unión Europea desempeña un importante papel en el ámbito de la diplomacia y trabaja para fomentar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad, la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho a nivel internacional. En esta figura se muestran las actividades que la Unión Europea tiene identificadas como principales a ejecutar en el siglo XXI. Son 5: unir a los países europeos en una cooperación práctica, velar porque los ciudadanos europeos puedan vivir con seguridad, promover la solidaridad económica y social, preservar la identidad y diversidad europeas en un mundo globalizado y promulgar los valores compartidos por los europeos. El funcionamiento de la Unión Europea, pues en el centro de la Unión Europea se hallan los 28 Estados miembros pertenecientes a la Unión y sus ciudadanos. La característica que distingue a la Unión Europea es que, aunque todos los Estados miembros siguen siendo soberanos e independientes, han decidido poner en común parte de su soberanía en los ámbitos en los que tienen sentido colaborar. En la práctica, esto significa que los Estados miembros delegan algunos de sus poderes decisorios en las instituciones comunes creadas por ellos, para poder tomar decisiones sobre asuntos específicos de interés común democráticamente y a nivel de la Unión Europea. La integración europea siempre ha sido un proceso político y económico abierto a todos los países europeos que estén dispuestos a ratificar los tratados y a asumir todo el corpus legislativo de la Unión Europea. Varias instituciones participan en la toma de decisiones a nivel de la Unión Europea. En esta figura que tomé de la publicación del autor Fontaine del año 2014, pues vemos a las principales, que es el Parlamento Europeo, quien representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. El Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, el Consejo, que representa a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, y la Comisión Europea, que representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Existe todo un procedimiento de interacción en la toma de decisiones y el funcionamiento de las instituciones ya antes mencionadas, pero por cuestión del tiempo pues no se pueden abordar de manera más específica, pero bueno, a su vez también existen diversas agencias creadas para llevar a cabo las tareas específicas de la Comisión. Y pues en esta figura se muestran dichos organismos que son auxiliares: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo,
el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones. ¿Cómo vislumbran el futuro de Europa los autores de los textos abordados para la realización de este ensayo? Pues de manera inicial hacen uno de ellos, que es Gea de Haro, hace una retrospectiva histórica hacia el final de los 80s, principios de los 90s, que fue cuando la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Con estos dos hechos, el escenario geopolítico, caracterizado por la división ideológica y de seguridad entre bloques, pues dio lugar a una visión más uniforme del mundo, que estaba caracterizado por el imparable proceso de globalización económica. La narración dominante era que no existían alternativas al modelo de globalización basado en el capitalismo liberal occidental. Pero pues las crisis económicas han evidenciado la magnitud de otros fenómenos que llevan a un replanteamiento de esa percepción. La incapacidad de los mercados para autorregularse, el incremento de las desigualdades sociales y la pobreza, la degradación medioambiental, el aumento del consumo energético, la inestabilidad política, la brecha tecnológica. Todos esos son aspectos que han llevado a cuestionar la evolución de este proceso. Ya desde la crisis económica del 2008, pues los pilares de la Unión Europea se han visto sacudidos por múltiples y variadas circunstancias que han acabado generando serias situaciones críticas, algunas de ellas sistémicas. Y pues se han ido añadiendo en los últimos años sucesivas situaciones críticas provocadas por acontecimientos internos y externos que han acentuado las impotencias del proyecto común y las contradicciones de intereses nacionales. Y pues en esas llegó Donald Trump, el primer presidente norteamericano abiertamente contrario a la Unión Europea. Amenazó con abandonar la OTAN, apoyó el Brexit y pronosticó la muerte del euro. Además, pues de finiquitar la posible alianza comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y pues ante este panorama se han identificado grandes retos, dado que Europa está teniendo problemas para moldarse a los enormes cambios tecnológicos y geopolíticos, al desplazamiento de la producción y al ahorro hacia Asia, y el envejecimiento demográfico europeo afectan a la competitividad y al estado de bienestar. De acuerdo al autor Jáuregui, pues él menciona 5 pilares para la Europa del futuro, que van enfocados al área económica, con el cambio de orientación política, el fortalecimiento de la gobernanza del euro y la salida de la crisis a través de crecimiento y creación de empleo. También que la Unión Europea necesita un potente pilar social junto a la Unión Económica y Monetaria. También debe de resolver las crisis migratorias, las emergencias humanitarias de los desplazamientos causados por todavía en algunas zonas, conflictos bélicos. Integrar la seguridad y la defensa europeas para hacer una Europa más segura y más fuerte en el mundo, sobre todo relacionado con los hechos que suelen tener algunos países de terrorismo, como han sido Francia, España, por citar algunos ejemplos, la misma Gran Bretaña. Y por último, reforzar la integración del mercado interior para dar respuesta a las necesidades competitivas de la economía. Conclusiones. Se puede afirmar en base a lo visto en el presente trabajo que la historia europea es sinónimo de paz, democracia, solidaridad y libertad, pero también de prosperidad, igualdad, bienestar y desarrollo sostenible. El mundo ha conocido a la más formidable unión política de la diversidad de 28 de países con historias antagónicas, lenguas y culturas diferentes. Además, Europa es el mayor donante de ayuda al desarrollo. Está a la vanguardia de la innovación con su programa de investigación, lidera la lucha contra el cambio climático y su diplomacia contribuye a aumentar la seguridad y la sostenibilidad mundiales. La globalización obliga a Europa a competir no solo con sus rivales tradicionales como son Japón y Estados Unidos, sino también con las potencias económicas en rápido crecimiento, Brasil, China, India. El reto para las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos nacionales es encontrar mejores maneras de informar y comunicarse con el público para dar forma a la agenda política. Por último, Europa debe hacer valer todo su peso en los asuntos internacionales.
una de las grandes fortalezas de la Unión Europea es su capacidad para difundir los valores europeos más allá de sus fronteras. Bien, de esta manera termina mi participación, esperando que el tema haya sido relevante y contribuya a los objetivos de la adquisición de conocimientos en el desarrollo de esta materia. Aquí están citadas las bibliografías consultadas. Por su atención, muchas gracias.